Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Están por desaparecer bajo las aguas del embalse de la hidroeléctrica Yacireta. Por la elevación de la cota, las dunas de la isla Ebecuí, pertenecientes a la isla de Yacireta, están brindándonos los últimos reflejos de su belleza indescriptible. Todo esto en una región que ha sido potenciada turísticamente de una manera impresionante. San Cosme y Damián, en el departamento de Itapúa. Además, conoceremos en detalle a un ave grande del Paraguay, el Tuyuyucangú. No se pierda la edición de hoy de Naturaleza Paraguay. Tuyuyucangú, nombre científico, Micteria americana. El tántalo americano, Micteria americana, también conocido como cayama, cigüeña de cabeza pelada, cigüeñón y tuyuyú. Constituye una de las 3 especies de cigüeñas que posee el Paraguay. Es una especie de ave ciconiiforme de la familia Ciconiidae, ampliamente distribuida por las regiones cálidas de América del Sur y Central. Esta especie es oriunda de las Américas. La ubicación de esta ave comprende desde Estados Unidos hasta Argentina. La longitud de su cuerpo alcanza de 85 a 113 centímetros. El peso es de unos 2,5 kilogramos. El plumaje es blanco excepto por tener plumas negras en las alas y la cola. No tiene plumas en la cabeza. El pico es largo y ligeramente curvado hacia abajo en la punta. Después de la temporada de anidación, esta cigüeña se desplaza llegando a lugares donde normalmente no se le ve. Estos desplazamientos son mayormente integrados por los jóvenes nacidos ese año. Esta cigüeña habita en las proximidades de los depósitos de agua dulce, salobre y salada. La podemos encontrar en los terrenos cubiertos por agua de poca profundidad, los pantanos, manglares, lagos y otros lugares semejantes. El tuyuyú es de hábitos diurnos y nocturnos. Prefiere posarse en la copa de los árboles, pero también lo hace en el suelo. Se congrega cuando descansa y vuela, formando grupos de 3 o 4 individuos hasta varias decenas. Las temporadas de lluvia, en realidad de seca, determinan el tiempo de cría. Estas temporadas varían a lo largo del extenso territorio donde estas aves viven y así la temporada de propagación. Debido al sencillo método de pesca que emplean, mientras caminan en el agua, sus patas funcionan como alarmas.
Cuando sienten los peces, los atrapan. Los tántalos americanos necesitan una abundante fauna acuática para poder abastecer el apetito de sus polluelos. Estas aves anidan en tiempos de sequía, en colonias y en los árboles. Demuestra preferencia por aquellos árboles que se encuentran dentro del agua, así como en los manglares y en los pantanos. Es muy común ver sus nidos en las palmas de Carandaí. Construyen un nido rudimentario de ramas. La nidada consiste de 2 a 5 huevos. La incubación es efectuada por los dos padres y dura de 27 a 32 días. Los pichones van naciendo en el orden que fue puesto el huevo, asíncronos. Esto da lugar a que pronto se note una gran diferencia en tamaño entre los pichones de un mismo nido. Los pichones comienzan a practicar el vuelo de las 7 a 8 semanas. A las 9 semanas comienzan a abandonar el nido. Algunos prolongan la estancia por unas semanas más. La alimentación principal del tuyuyú consiste en peces, siendo complementada con todo tipo de animalitos, crustáceos, anfibios, reptiles y también carroña. Por lo general, pesca en pequeños grupos de su propia especie. En ocasiones otras aves sacundas acompañan estos grupos. Se les ha documentado pescando a todas horas del día y la noche. Son aves migratorias en función a la oferta alimentaria, que se desplazan desde los llanos de Venezuela hasta el norte de Uruguay. Es la tercera zancuda más grande del Paraguay y se les ve en los humedales de la región oriental y occidental, confundible con la cigüeña maguarí. Su mayor amenaza es la destrucción de los humedales y el uso de los pesticidas en los arrozales. Sus predadores naturales son el curiyú y el yacaré. Son reguladores naturales de los peces de agua dulce de América del Sur, controlando la densidad poblacional. La isla de Vicuí, en el río Paraná, permite conocer las dunas remanentes de la isla Yacyretá, en San Cosme y Damián. El visitante puede alquilar los servicios de algún lanchero y llegar a la isla de Vicuí, ubicada a unos 10 kilómetros de la costa. Aquí se puede disfrutar de un paisaje singular, dado por enormes dunas y el interminable río Paraná, que dan la sensación de estar en una isla en medio del océano. El distrito de San Cosme y Damián se encuentra en el departamento de Itapúa. Las dunas son, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos más fantásticos de un producto turístico en Paraguay. Está consolidándose cada día más como un servicio turístico,
con más inversión para el traslado de los turistas y un buen cuidado de la isla. Situadas dentro del lago Yacyretá, encontramos a estas dunas, única en el país. El bote se aborda desde la marina de San Cosme y en una hora ya se puede contemplar la blanca arena de este lugar maravilloso. Con más de 10 hectáreas de terreno, la isla de las dunas ofrece un espectáculo maravilloso e imperdible. El recorrido se hace a pie en casi toda su extensión y no deja de sorprender por su inexplicable belleza. Cada duna es el encuentro con un paisaje aún más espectacular que el anterior. El viaje comienza con recorrido de 45 minutos por nuestro caudaloso río Paraná, hasta llegar al increíble paisaje de las dunas. Una vez allí, la naturaleza ofrece un espectáculo único. Suaves arenas con lagunas internas que invita al relax y transporta a cada visitante hacia un lugar agradable capaz de hacer que él mismo se olvide de su rutina diaria y pase un momento inolvidable rodeado de tanta naturaleza exótica. Lamentablemente, por la elevación de la cota del embalse de la hidroeléctrica Yacyretá, en poco tiempo estas dunas estarán totalmente bajo agua. Los vientos y las olas del embalse elevado hacen que el espejo de agua vaya carcomiendo con suma velocidad lo último que queda de estas dunas por encima de la superficie. Actualmente la ciudad recibe un apoyo económico muy importante de la entidad binacional Yacyretá, y ello conlleva su gran transformación hacia un municipio más moderno y acogedor para turistas que visitan a diario el lugar, especialmente por el planetario recientemente habilitado en San Cosme y Damián. El centro astronómico lleva el nombre del misionero jesuita Buenaventura Suárez. En las primeras décadas de 1700, el religioso fundó un observatorio astronómico en la reducción y construyó un reloj solar que se encuentra en un patio interno de la iglesia local y que hasta hoy funciona. El centro está instalado en un amplio espacio que perteneció al sector de Casa de Indios, donde todavía queda una parte de la construcción original, restaurada para que sirva como punto de entrada de los visitantes. El lugar dispone de un planetario, con capacidad para unas 30 a 40 personas, donde se proyecta el cielo guaraní, y de un telescopio Celestron para observar planetas de nuestro sistema solar, nebulosas y nuestro satélite natural, la Luna, entre otros cuerpos celestes. También posee una sala multimedios donde se puede ver films sobre astronomía y exploración espacial, entre otros. Existen proyecciones dirigidas especialmente a niños y a jóvenes. A todo esto se suma la posibilidad de recorrer la antigua iglesia jesuita,
en cuyo interior se atesoran tallados y pinturas de casi 4 siglos de antigüedad elaborados por los nativos guaraníes de la misión. Su inauguración se inscribe en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Turístico, constituyéndose en un avance en la creación de productos turísticos, con su consiguiente contribución a más puestos de trabajo en el sector al que se denomina industria sin chimeneas. Lleva el nombre del padre jesuita, pionero de la astronomía americana, en el recinto correspondiente a la misión jesuítica guaraní de San Cosme y San Damián del siglo XVIII, empleando materiales que podía obtener en la propia misión, como cristales de cuarzo que encontró a orillas del río Paraná para confeccionar las lentes. La Secretaría Nacional de Turismo y las otras instituciones propulsoras de este proyecto esperan que los beneficios que reportará el funcionamiento de este complejo se traduzcan en algunos puntos importantes. Primero, un atractivo turístico científico como valor agregado a la actual misión jesuítica guaraní de San Cosme y Damián y la ruta jesuítica. Segundo, gestión y administración por los propios actores locales. Tercero, incremento de visitantes nacionales e internacionales y consecuente generación de divisas para el sitio y la localidad. El padre Buenaventura Suárez nació el 3 de septiembre de 1679 en Santa Fe, Argentina. Tras su ordenación sacerdotal, se hizo cargo de las reducciones jesuíticas de San Cosme y Damián, donde se construyó el primer astrónomo americano. También la oportunidad de conocer el extraordinario templo jesuita de la ciudad de San Cosme y Damián es un motivo suficiente para llegar hasta el lugar ubicado a unos 100 kilómetros de Encarnación. Conserva gran cantidad de obras talladas en madera, la iglesia y la escuela que dirigían los misioneros jesuitas. La iglesia actual reúne imágenes de madera policromada y varias tallas, como también sillones, candelabros, pila de agua bautismal y el reloj de sol casi cuadrado, hecho de piedra. San Cosme y Damián dista unos 340 kilómetros de Asunción por la Ruta 1 Mariscal López. A la altura del kilómetro 300 aproximadamente, se toma un camino vecinal asfaltado de unos 30 kilómetros hasta el centro urbano de San Cosme y el Planetario.
Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.